muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer como siempre poder organizar esto. Caterina, que va a estar presentando hoy, está haciendo una estancia en el grupo. Pues, creo que está bueno que muchos espacios, pero muy buena. No sé si vos querés agregar algo desde el arte más formal. No, eso, lo que vos dijiste, agradecer, sí, el espacio, agradecer al instituto y a Kate por la conferencia, que bueno, Sustancia está recién empezando, pero por cuestiones de agenda, la conferencia va al inicio de Sustancias, así que bueno, nada, eso, gracias por venir. Bueno, entonces la presentamos a Caterina Mora Jara. Ella es nacida en Viste, México. Se formó en diferentes danzas. Su trabajo problematiza los modos de producción y el legado colonial en la representación de la danza occidental. Su enfoque pedagógico utiliza la intimidad como procedimiento y explora la traducción como transgresión. Actualmente está realizando su doctorado en la Universidad de las Artes de Estocolmo, UniArts. Hizo un postmáster en Bruselas, un máster en la UNA, se licenció en la UNA e hizo una tecnicatura en esa misma institución y un profesorado en Viena. Hoy nos va a estar presentando una conferencia que se titula una ATR Promise de otra conferencia performática más bastarda que ella. Gracias. Todo. Bueno, primero muchas gracias por estar acá. Merci Eugenia, merci Guedal y su tiempo en lunes a las 6 de la tarde. Gracias al Paco Urondo. Y vamos a hacer una sesión de unos 45, 50 minutos máximo. Y la idea es después poder hablar un poco, preguntas, respuestas. Los baños quedan en el cuarto piso, o sea, tienen que subir y después van para allá, hacia esa dirección. Gracias Aldana por la presentación. Esta es la placa para comenzar y voy a empezar desde el comienzo. Entonces, nuestro nombre es On. Capaz que hay que clicar. Cliqui. Nuestro nombre es Caterina Daniela Mora Jara. Bienvenidos a una ATR Promise de otra conferencia performática más bastarda que barata. Nuestro nombre también es Thalía y welcome to an ATM. Me confundí en realidad al pasar el nombre. Y para Thalía es un ATM, como un cajero automático, Automatic Teller Machine Promise de otra conferencia performática más bastarda que barata. Voy a llegar a ir a esos dos títulos. Muchas cosas que diré hoy están publicadas en inglés y estoy haciendo ahora la traducción de un artículo que salió en Etcétera, que es una revista online de prácticas artísticas en Bélgica. Y queríamos empezar aclarando que a veces hablamos con este nos, que es una voz en plural de primera persona, y a veces también usamos ella para hablar de Caterina, ella para hablar de Thalía. Nuestro yo es más de uno y se encuentra en una situación de constante negociación y reformulación. Entonces, 10 de diciembre de 2015, asume Mauricio Macri como presidente. Yo en ese momento vivía acá
y acá en Buenos Aires, en Almagro justamente, y decidimos irnos. En ese momento Caterina encontró el struggle de hablar en voz alta. Y cuando dice struggle, Caterina se refiere al conflicto, a la fricción, al problema, a la negociación. Le tomó 2 años a Caterina irse, y se fue, porque el otro día también hablamos cuándo, a fines del 2017, y en 2018 se encontró en Bruselas sin poder hablar nada de francés ni inglés. Caterina quería vivir de la danza, quería ser artista, laburar y tener trabajo remunerado de eso. Como ya dijo Aldana, Caterina es de Fisquemenuco, de Río Negro, vivió entre el 2009 y el 2017 en Buenos Aires, o sea, fue como un periodo de 9 años. Y quizás la vieron bailar en Enobra, que es una obra de Eugenia, en Caipiriña, que es una obra que codirigió y también dirigió otras cosas. Formaba parte del entonces llamado Circuito de Danza Contemporánea de Argentina. Cuando se muda a Bruselas, todas sus referencias se cayeron. Entre el 2018 y el 2023 vivió en Bruselas, entonces en esta migración transcontinental experienciou no poder hablar, de participar en el FIEBA a no tener equipo, de estar trabajando en un contexto porteño, a no tener una sola idea de cómo navegar el mercado del arte en Bruselas. Fue un poco volver a replicar una situación de no saber, que ya había vivido ella en el trayecto de convertirse en citadina. Es decir, ella es de Fisquemenuco, una aclaración, Fisquemenuco no sé si es tan conocido, en realidad su nombre es General Roca, queda en el el extremo norte de Río Negro. No usamos ese nombre por obvias razones y tratamos de hablar desde ese lugar, desde Fisquemenuco, y usar ese nombre que en realidad significa pantano de agua dulce. Ok, entonces, de ser pueblerina a ser citadina, se desarrolla todo un lenguaje, una forma de habitar incluso el espacio. Toda la anonimidad que la gran ciudad da, se replicaba una vez en una anonimidad en otro contexto en el que no podía hablar. Más un detalle importante, y esto es una simplificación, pero hay varias formas de migrar a Europa. O estudiás si tenés una visa de corto plazo, o trabajás y tenés que, o sea, la institución que te emplea tiene que demostrar por qué toma a una persona a quien le tiene que hacer los papeles. O, bueno, sos migrante ilegal, mal llamado sin papeles, o sos también refugiado, refugiada, o te casás. Yo me casé. Y cuando se casó con un ciudadano francés, pude obtener mis papeles. Entonces, vuelvo. Por un lado, la sensación de no poder hablar, y por el otro, incluso si empezaba a hablar, no sentir que resonaba. Entonces, esta posibilidad de ser migrante legal y a la vez artista migrante es lo que constituye uno de los puntos de partida de este proyecto. Empezó APAS en 2018. APAS es una institución, como un postmáster en realidad, que no existe más en Bruselas, dedicado a investigación artística.
basado en en 3 principios: autoorganización, amistad artificial, en relación a que laburan desde artificial friendship, como desarrolla una amistad con tu proyecto artístico, no necesito ser tu amigo, tu amiga, tu amiga para poder engage, ¿cómo se dice? Para poder participar y contribuir a tu proyecto. Y el tercer bloque son el tercer forma de organización, de que APAS trabaja con bloques de trabajo colectivo. En ese marco, en APAS, Caterina intentaba encontrar estas palabras para hablar de la distancia, porque bueno, la migración la dejó sin vocabulario, sin lenguaje. Al incorporar el struggle de hablar, voy de nuevo, y empezó a incorporar el struggle de hablar, o sea, empezó a incorporar esta dificultad, conflicto, fricción, navegación de hablar en su práctica artística, desde su propia voz. Entonces fue la primera vez que se llamó artista investigadora. Y comenzó a hacer traducciones de danza a danza, problematizando el modelo del lenguaje en el que se basa la danza clásica. Bien. 2. El estrago. Bueno, eso es APAS. Es un gran galpón, bla. Podías correr todas las cosas. Cuando decimos struggle, nos referimos entonces al conflicto, a la negociación, a la inseguridad a veces, al problema de hablar. Y en este caso, en realidad, de traducir. Hay un montón de teorías de traducción y no soy traductora, pero en esta necesidad de hablar, de incorporar mi propia dificultad práctica en mi cotidianidad, en mi proyecto artístico, empecé a estudiar un poquito de la traducción y insisto, no soy experta, pero hay diferentes modelos de la traducción. Primero desde la teoría de la traducción, primero trabajan con la traducción de una unidad mínima, luego con la idea de frase, luego evoluciona a la pregunta por traducir los contextos y además atendí a cierta perspectiva de género de la traducción en la que un poco me copé y me enamoré con Afra Ben. Entonces, desde una teoría de traducción con perspectiva de género, las traducciones son vistas como secundarias, como no originales, como no auténticas, infideles justamente, no legítimas y de dudoso origen. Incluso muchas mujeres accedieron a la traducción y a la lectura por justamente dedicarse a la tarea de traducción, ya que publicaban con seudónimos. Afra Ben era una translatress, ella se llamó así. Era una mujer inglesa que fue la primera mujer en vivir de sus escritos, es una dramaturga, en la misma época del rey Luis XIV. Esto, bueno, en Inglaterra. También fue una espía, hay varias versiones de su vida, bueno, es como una figura que condensa muchas de las cosas que luego empecé a trabajar yo con las traducciones. Entonces, inspirada por esta mujer, por esta figura, empecé a encontrar un interés por el traducir desde idiomas, porque ella empezó a traducir desde idiomas vulgares o desde lenguas vernáculas en realidad, pues no usaba el latín. Y entonces empecé a traducir del ballet al reggaetón. Entonces, voy a intentar hacer como un poco rápidamente el recorrido que yo hice. Paso por paso. Posición de ballet,
Esta es primera posición. Posición de reggaetón, primera. Posición de ballet, segunda, tercera, cuarta, quinta, según la escuela. Posición de reggaetón, ¿se ve en la cámara? Bueno, preparación, como les decía, segunda. No usamos en reggaetón rotación externa. Cuando paro así, es porque me estoy buscando la palabra. Onceava. Y esto es para después hacer las caderas. Bueno, y ahí vamos. Plié, plié en reggaetón. Grand plié, hasta abajo. Grand plié en reggaetón. En realidad hacemos con un poquito de rotación y tiramos hacia atrás todo lo que es la parte de la pelvis. Y empecé a construir frases en una suerte de lógica lingüística, tomando esta cuestión, esta pregunta del ballet como con esa necesidad de tener un cuerpo legible. Y entonces, por ejemplo, no sé, piqué, si existe piqué, fondu, marco, fondu, por ejemplo, ballone fondu, no sé, attitude, plié, pas de bourrée. Lo hago así nomás, échappé, pasé, por ejemplo, pasé, no sé, susú y qué sé yo, developé. Como serían en reggaetón, me pongo acá, no sé, ¿qué dice Piqué? Piqué, fondu, bueno, perdón, Piqué, ballonné, fondu, fundido. Attitude, pas de bourrée, échappé. Échappé en francés es que se escapa, como que escapado, como escapado, pasé, pasado. Susu, developé. Y así un poco me copé. Empezaron a suceder las conferencias performáticas más bastardas. No, perdón. Las conferencias performáticas bastardas baratas. Que mutan hasta el día de hoy. Eso fue en el 2018 que empecé. Al día de hoy son las conferencias performáticas más bastardas que baratas. Por la historia que viene ahora, que voy a contar. Tiki, tiki, tiki. Bueno, y empecé a traducir del Lago de los Cisnes a Despacito, por ejemplo. Y con este dispositivo de hablar y danzar, empezó esta serie de conferencias, que es una serie no lineal, no solo porque al principio no tenía ningún tipo de apoyo económico, sino también porque mi formato siempre fue como muy de lo autónomo, en el sentido de yo necesitaba ir, llegar y practicar. Y en ese sentido era como lo bastardo y lo barato, y bastardo porque trabajaba con traducciones, que nunca tuvieron el deseo de ser traducciones perfectas o cerradas, nunca. Sino más como estar en esa fricción. Entonces, ¿qué pasó? Estamos ahí, ¿sí? Un segundo. En el proceso de traducir aparece como a traducir y hablar, ¿no? Como esta constante interrupción o bache, como una ritmicidad un poco trabada. So I started mixing, empecé a mezclar and completing ourselves de différentes façons, en diferentes formas. El que pouvait parler, toi que no capisce niente. In the learning process of language, the brain has a hard time creating phrases that make sense. En el proceso de aprender un lenguaje, como que el cerebro tiene un momento un poco difícil en generar la frase entera. Se va interrumpiendo cada rato.
Y Caterina incluyó eso como prueba práctica, de trocar lenguajes como una suerte de DJing, como haciendo DJ con las danzas. Alors, pourquoi? ¿Por qué? Entendió así que, ¿por qué? Ok, ¿por qué? Porque también entendió que interrumpir, cortar con el flow, hace provoca recentrar la atención en el propio performer. Bueno, ok, sigo. Bien. COVID. COVID, Bruselas aún, Argentina es aceptada en el doctorado, en PhD, ella es ahora PhD Candidate in Performative and Media-Based Practice. Es un doctorado en investigación artística. Tiene condiciones de trabajo en un contexto en Estocolmo que significan un salario y presupuesto de investigación. 400.000 coronas para los años del doctorado. Entonces, en 2021, que es pleno COVID y que la aceptan y empieza a viajar entre Estocolmo y Bruselas. O sea, se va más al norte. Casi se muere de frío. Un bajón. Su trabajo es a tiempo completo y el formato de laburo en Estocolmo es en realidad un contrato de doctorado de 4 años que pueden extenderse a 5 años si haces todos los años 20%, lo máximo de duties. Duties es lo que llaman tareas de enseñar o evaluar o, no sé, hacer jurado o sobre todo dar clases. Entonces, si extendes tu contrato, y además Caterina muy interesada en extender el contrato porque sus papeles dependían en aquel entonces de su pareja, logra siempre hacer los 20% de dutes y extender su contrato a 5 años. Conforme pasa este doctorado, ahora estamos estamos por finalizar el año que viene, junio del 2026. Y conforme pasa este doctorado, Caterina descubre el lugar habla de su investigación, porque fue para ella un temón posicionarse como dancer, bailarina, performer, investigadora. Es decir, posicionar al saber del performer como foco, como posicionamiento de su acto de habla en tanto investigadora. ¿Y por qué es un poco difícil para ella hacer este pasaje? Bueno, no solo porque en la historia familiar de Caterina, el hacer danza todavía no tiene mucho valor, sino que también los contextos en los que ella se movió, el lugar de autoridad lo tenían otras figuras. Lo tenía el coreógrafo, el autor, el creador o el escritor. Entonces, para Caterina y luego para Thalía, situarse como danzarina, llamémosle investigadora, viene un poco en línea con su supervisora, Crisa Parkinson, que hace como esta suerte de gesto epistémico de posicionar el lugar de autoridad y problematizar el lugar de las artes escénicas desde la danzarines. Ella le habla dancerness, no sé cómo traducirlo. Bien. Entonces, tiki tiki. El danzar como gesto performativo, es decir, como algo que se posiciona y expone en un contexto y lo modifica. Ese es como el punto de anclaje de la investigación. Su danzar se conforma como un lugar de enunciación y intenta aportar al conocimiento desde ese lugar, con conocimiento de las prácticas escénicas. Bien. Entonces, cuando dice estrago, Caterina aún se refiere al conflicto, la fricción, al problema, lo incompleto, la sensación de insatisfacción, la incomodidad. Porque el doctorado es un contexto extraordinario en el que Caterina tenés un salario,
y empieza a activar su archivo vivo en las aulas de danza. Es una institución donde hay un montón de aulas de danza, además. ¿Y ahí por qué es el problema de nombrar? Y bueno, porque habíamos hablado de ballet y reggaetón, ¿cierto? Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De danza académica o de danza clásica o de danzas populares o de danzas sociales? Además, teniendo en cuenta que ella se formó en Graham, Cunningham, Humphrey, que son como técnicas modernas. ¿Cómo hablamos del temón de las danzas contemporáneas? Flying Low, Passing Through, de las técnicas somáticas, Klein, Feldenkrais. También hizo artes marciales. Extrañamente llamada también las danzas sociales, porque para mí, o sea, son todas las danzas sociales. Pero bueno, no sé, salsa, reggaetón, cumbia, la samba de Brasil, la samba en el folclore argentino. Estos son como formas de nombrar danzas, o técnicas o estilos. Y entonces eso se vuelve también como el foco de atención de la investigación, una suerte de objeto de investigación, en el que empezamos a pensar los aprendizajes de danza como lugares conflictivos, los procesos de aprendizaje de danza que no han sido pacíficos. ¿Estamos ahí? Porque estamos como el grueso del doctorado. Voy. Los procesos de incorporación de danzas han sido contextos de sujeción del cuerpo a algo, sujeción a la copia, o copiar con diferencia, copiar con estilo, poner lo tuyo. La tiranía del espejo, la frontalidad, la tiranía de la persona que está, o a veces la tiranía o no, yo puse tiranía, pero también la generosidad a veces de la persona de autoridad. Las dinámicas de grupo, las dinámicas de grupo espaciales, la tolerancia al error, la sensación de invisibilidad en una clase, la sensación de hipervisibilidad en una clase, la menstruación en una clase de danza, en una milonga, la menstruación en una clase de entrenamiento de alto rendimiento. Entonces, en este proyecto se centra acá, de esa posición de la bailarina, empezamos a pensar los procesos de aprendizaje, de incorporación de danzas como lugares de conflicto, como lugares de negociación constante. Las danzas que se transmiten en una situación jerárquica o las que se transmiten porque estamos rodeados de socialidad justamente de otras personas. El contexto donde prima alguien de autoridad o el contexto en donde, por ejemplo, lo media una comodificación. Por ejemplo, el striptease. Bien. Bueno. Acá tengo como algunos tres cositas para hablar de lo que es el grueso de la investigación doctoral. ¿Cuántos minutos vamos? Ok, bien. Entonces, por un lado, el hecho de que los estilos o las técnicas son separados, se aprenden separados, con ciertos regímenes de valor, con ciertas construcciones respecto del espacio, respecto del error. Que las tensiones entre dichos procesos de aprendizajes se correspondan a veces con cómo se sujeta el cuerpo. ¿Por qué? Porque la danza se sujeta al cuerpo y cómo se incorpora eso. Y también el hecho de que estas sujeciones se mueven en el proceso de migración. ¿Cómo que se mueven en el proceso de migración? Entonces, quien danza se mueve con las danzas y eso hace que la danza se mueva con quien danza. Entonces, voy a intentar dar algunos ejemplos y para como agarrar esto que estoy tratando de decir. A los 9 años, a Caterina se le dijo que para bailar había que saber ballet y dejar folclore y flamenco.
Caterina obedece, desplaza el valor de folclore y de flamenco en su cuerpo y aparece la dominancia de ballet por sobre otras danzas. Replicación de colonialidad en el propio cuerpo. Primero, esta idea de la historicidad, ¿cierto? De primero en Europa y luego en otro lugar, lo mismo en mi cuerpo. Primero el cuerpo que Europa manda y luego otras cosas. En Bruselas, a sus 30 años, le dicen, vos bailás ballet y tenés un cuerpo colonizado. Caterina, ¿por qué? ¿Por qué se asume que Caterina tiene un cuerpo colonizado por el hecho solamente de haber entrenado ballet? Nunca sucedió, nunca pensó eso antes en Argentina. ¿Por qué ahora en Bruselas sí? Replicación de idea de colonización de mi propio cuerpo solo por venir de otro lado. O sea, un problema respecto de la concepción de migración. Otro, en Estocolmo, bailando tango. Sos de Argentina, me dicen. Por eso abrazás así. Y yo digo, ok. No, porque, ¿qué quieres decir? Tan sentido. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay una expectativa de hacer la performance de mi argentinidad solo por el hecho de que soy de Argentina. Podría perfectamente no haber hecho nunca tango. Replicación de una idea exotizada y además romántica de mi propio cuerpo en el contexto de migración. Bien. Mientras hago la pausa, sigo pasando las fotos. Vuelvo entonces. 2021, entra el doctorado, pasa la migración de que va a Estocolmo. Perdón, un poco rápido esa. Ahí, ensayo. Ok. Entonces, vuelvo. Esa fue la pausa. ¿Estamos bien? ¿Cuántos minutos? Bien. Entonces, el struggle de migrar, y como siempre decimos acá, struggle, conflicto, negociación, indeterminación, incompletud, bueno, o como sea que se llame. Incompletud, ¿es una palabra que estoy inventando? No, está bien, ok, gracias. Entonces, en vez de traducir, que era la práctica con la que empezó, a Caterina se le hizo urgente quedarse en el medio, en una zona media. Lo llamó entonces conflicted embodiment. Más o menos en español la traducción literal sería conflicted embodiment, sería encarnación, bueno, podría ser encarnación conflictiva. Yo prefiero en español incorporaciones conflictivas. Deja las traducciones. En práctica, ¿qué es lo que hace? Pone varias prácticas de danza al mismo tiempo. Intenta entonces como bring back, como traer de nuevo la sensación de danza. Trabajamos desde esta idea de siento todo el tiempo y lo convierto en experiencia. Para eso hay varias estrategias y nos preguntamos por cuáles son los conflictos heredados en un proceso de aprendizaje de danza. Cómo la danza escénica se aprende, cómo la danza más social se aprende, cómo algo enmarca y moldea un cuerpo, cualquier cuerpo, algún cuerpo. Las incorporaciones conflictivas, que es este nombre que le da el doctorado, que es como el marco el título, el marco de pensar las prácticas y sus conflictos. Lo que intenta hacer Caterina es crear un lente para reflexionar a través de prácticas de danza, como mirar a través. Y obviamente entonces está interesada en las tensiones, fricciones, conflictos agonistas, antagonistas, la irresolución
de procesos de incorporación de danza. Es lo que Caterina y Talía van a presentar este sábado en 10:30 en Movac. Es una de las conferencias. Es como en práctica va a bailar y hablar. Entonces, lo que intenta Caterina hacer es trabajar con lógicas dominantes desde las técnicas del performer. Y acá creo que no tengo mucho tiempo para desarrollar a lo que llamo lógicas dominantes, pero es, ok, estudiante de danza o persona que está bailando. En el escenario hay ciertas lógicas dominantes. Depende de cada persona y varían según la persona para el practicante. Por ejemplo, para mi supervisora, las lógicas son memoria, actualización y tocar. Para otra supervisora son un poquito diferentes. Para mí son la vulgaridad, el feedback, como la retroalimentación y la memoria. Y esto es lo que yo desarrollo en la práctica de los talleres. Básicamente se propone un espacio un espacio en el que las personas están experimentando volver a reactivar sus propios archivos, ponerlos todos juntos. ¿Okay? Bien. Casi al final. Todavía no aparece Talía pronto. Entonces, que no es tan fácil, tampoco, por más que por más que estamos en un contexto de doctorado, tampoco es tan fácil llegar y bailar en un contexto de Europa. Y cuando hablamos de mercado del arte, es muy difícil ser programada, estar en la programación profesional. Y a lo que voy a intentar, me voy a calmar ahora, y lo que voy a intentar es hacer una suerte de descripción incompleta de los contextos, descripciones breves, polémicas, incompletas de la relación entre ámbito educativo y profesional en Buenos Aires como en Centro Europa. Bien, Buenos Aires. Licenciatura. Está programada en 4 años, pero que dura en general más. Las clases son muy pobladas. Hay varias comisiones. Al menos yo cuando la hice, era muy difícil hacer la tesis por la dimensión que exigía la tesis. Es una formación inestable en el sentido que es como elige tu propia aventura. Vos podés ir cursando e ir trabajando. Hay mucha gente que ingresa a la carrera y no hay ese caudal que corresponde, ese mismo caudal de ingresantes no corresponde con el caudal de egresados. Y esto es por un montón de razones, obviamente. Y otra cosa, y esto por mí, pero a lo que voy es que hay mucho más poder de decisión en cómo se atraviesa la currícula del alumnado acá. ¿Cómo querés atravesar esa currícula? Y esto es bastante personal, pero al menos en la educación de Caterina se sujetó una idea muy concreta de que no teníamos el mismo valor de lo que hacíamos en Europa, en el sentido que la historia que se estudió era una historia general y bastante eurocéntrica, y de que también había una suerte de idea romántica en que en Europa se podía vivir del arte. El circuito de producción acá, al menos, está menos monetarizado, más enfocado en la afectividad y reciprocidad, que es algo que plantea Ayelen Clavin. Y no es solamente eso, es una economía mucho más flexible, informal en el sentido de que no siempre paga impuestos y mucho más pequeño en términos de la producción. Para producir acá, uno puede ir a un teatro, preguntar y programar una obra. Eso es casi imposible allá, en Europa.
también es obviamente mucho más vital y mucho más urgente. Y los procesos de creación, al menos desde mi experiencia, se hacen con mucha más exposición al público, en el sentido que la obra se hace en el encuentro con el público, en los contextos de acá. ¿Esto qué implica? Em, que también son piezas mucho más porosas. Hay una otra porosidad. Bien, ahora. Y tampoco acá, al menos como yo la viví, no hay una pregunta por la profesionalidad, en el sentido de, en el vocabulario en el que se habla en Europa. ¿Por qué? En Europa la diferencia es amateur, profesional. Si sos amateur, no vivís de lo que haces. O sea que sería imposible pensar que los profesionales de Argentina son profesionales desde ese punto de vista. Y yo discuto mucho eso, porque en Europa me encontré como que yo era amateur solo porque estaba haciendo las cosas porque tenía ganas. Bien, y cuando me refiero a Europa, esto es súper problemático también, no es toda Europa, obviamente, es básicamente un circuito de Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, donde tengo experiencias de trabajo, y el circuito escandinavo. Y no hablo acá de Islandia y no hablo tampoco mucho de Finlandia, pero sí de Suecia, Dinamarca y Noruega. Y también insisto, estos problemas, tampoco hablo de los Balcanes, tampoco estoy hablando de los países bálticos. Entonces, y también estoy excluyendo a España, a Italia. Cuando siendo un poquito más específica, estoy hablando de Europa Central y Escandinavia. ¿Okay? Ámbito educativo. Estocolmo. Las clases prácticas son máximo de 16 estudiantes. Hay solo una comisión porque los grupos van enteros. Entra primer año de bachelor, termina tercer año de bachelor. Y listo. Entra máster, sale máster al año siguiente. Son 2 años de máster. Obviamente es un sistema educativo que no se rige con la misma lógica. En Centro Europa está normativizado ya el proceso de Bolonia, que fue un acuerdo entre varios países en los que la estructura de la educación es 40 minutos. Bachelor, máster, doctorado. Bachelor 3 años, máster 2 y después el doctorado. Bien, ¿qué más? Al alumno en Estocolmo descubrí que se le enseña a confiar en lo que está haciendo. Hay mucha seguridad en Estocolmo, que las cosas se están haciendo bien y correctas. Y cuando me encontré con eso, para mí fue una revelación, porque Caterina había sido educada pensando que por diferentes razones el valor estaba en otro lado. Y además se encontró que Suecia está muy orgulloso de su estabilidad, que no solamente está relacionado con su estabilidad económica, sino que es una forma de pensar al individuo. El individuo es alguien que está ahí y que debe proveerse de los medios para llegar a su vejez solo. En Europa, el circuito del arte además requiere estas condiciones que yo encontré. Estar asociado con 4 coproducciones mínimas, o sea, 4 teatros o casas de producción. Tener un financiamiento, corto, mediano plazo, eso no importa. Tener una fecha de estreno, porque si no, no te dan el financiamiento y si no, no te coproducen. Y tener un equipo de trabajo. Lo que implica que los calendarios de schedule, los calendarios del equipo de trabajo, ya están de antemano programados de 1 año a 2 o 3. Entonces, 2025, ya en 2026 ya está todo programado. ¿Cómo alguien que no es local, entrando a un doctorado, podía encontrar entonces contextos de compartir? En el circuito del arte, al menos como
Caterina lo encuentra, está muy estratificado y anquilosado. Responde a un mercado, justamente. Es un poquito más aburrido, en mi opinión. Y las obras no se hacen tanto en el contexto, en el diálogo con el público, se hacen más en el diálogo con los expertos. Los expertos son los curadores, los programadores y los que están en el campo, los profesionales, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y ahora sí, 43, 45 ya. 43, muy bien. Caterina, hasta que entendió esto, tomó un tempito, empezó a hablar, empezó a resonar, entró al doctorado, empezó a dialogar, empezó a ser escuchada, pero a bailar en ese contexto, a ser coproducida y eso no. Entonces, incluso tuvo una sola experiencia horrible en Barcelona. Y lo que sucedió fue que básicamente se cansó y dijo, yo tengo un doctorado y con esta plata lo que voy a hacer es voy a redistribuyo. Entonces empezó a trabajar en contextos de mini festivales con artistas migrantes. Hizo festivales, talleres, empezó a redistribuir y se formuló esto de conflicted embodiment, de incorporaciones conflictivas. Trabajó también con casas de producción. Última página. Bien. Incluso este proyecto de estar acá y de un poco compartir lo que está pensando sola allá en Estocolmo, es un poco, viene con esta idea, con este espíritu de compartir esa plata que recibe de la Universidad en Suecia en este contexto. ¿Y qué aconteceu? Bien, como decimos, que mientras hacía esta tarea de redistribución, entendió también Caterina que hay un problema estructural. En tanto que migrante y artista es muy difícil tener visibilidad. Se cansó y empezó a eh, o sea, quería bailar y también quería trabajar con su cuerpo. Entonces explotó su doctorado yéndose a bailar en un club de striptease. Y aparece Thalía. Thalía aparece porque en el club de striptease le requieren ocultar su nombre como investigadora. Además, toda su vida, en este caso Thalía, quiso, quiso recibir una retribución económica por vender su danza. En este caso era vender, obviamente, una danza sensual. Lo logra. Y ya saben, bueno, o sea, no es tan evidente quizás, pero Caterina creció con Thalía, ella era un poco fan de sus telenovelas, cantando Rosalinda y Amor a la Mexicana. Y cuando digo que pone una bomba en la investigación es porque aparecen un montón de preguntas respecto de la ética de trabajo, de a quién reporta, y problemas impositivos, autoridad, horas de trabajo. Entonces, lo que descubrió Caterina, lo más interesante es que ella quería bailar. Perdón, lo que descubrió Thalía en este caso es que si bien ella quería bailar, no se encontró bailando todo el rato. Se encontró siendo performer todo el rato. La performance de Thalía. Y solamente descansaba cuando dormía. Bueno, hasta acá. Y con ese... Eh, Caterina y Thalía, eso, Thalía entonces es como la última aparición, el último capítulo. em, con su aparición se fricciona aún más los problemas de incorporación en danzas. ¿Por qué? Porque el striptease es una danza en la que la comodificación y la sensualidad aparecen todo el tiempo en una negociación. Preguntas en relación al consenso, preguntas en relación al toque, preguntas en relación a la transmisión. ¿Cómo se aprende en striptease, justamente?
Hoy en día, hoy, en este ejercicio de traducción extenuante, y yo estoy nerviosa porque es la primera vez que hablo en español sobre esta investigación, nos preguntamos, ¿cuáles son los conflictos respecto de las incorporaciones de danzas que se reactualizan hoy al cruzar de nuevo el charco en este contexto? ¿Cómo hablar y resonar en este contexto, que es del que venimos, pero a la vez tenemos enormes dudas si podemos llegar a dialogar? Muchas gracias, Sofía.